Literatura ecuatoriana. Empezamos con la definición. Literatura ecuatoriana son todos los textos y obras literarias que se han escrito dentro de la República del Ecuador. O a su vez, los textos, las obras escritas por ecuatorianos en otros países. Eso es literatura ecuatoriana, está fácil y entendible. La literatura ecuatoriana tiene una fuerte influencia, y como toda literatura en Latinoamérica, ¿de qué continente? De Europa. De Europa. De Europa, correcto, muy Le bien. hice. De la literatura europea. Le hice. Dime. Dice actívame que le deje entrar a la conferencia, por favor. Listo. Ya. Ya, correcto. Entonces, por el hecho de ser influenciados por una literatura que ya va muy avanzada, es por eso que nosotros estamos atrás de ellos. Nuestra literatura es bastante precaria en comparación a la literatura europea, pero es buena acá en Latinoamérica. Es un arte bueno. Dependiendo de las etapas que vivió el Ecuador, es que la literatura también se puede dividir de esa manera. Entonces, vamos a dividir a la literatura del Ecuador en 5 etapas. Si usted quiere, puede hacer un organizador o puede copiar por subtítulos. La primera etapa de la literatura ecuatoriana corresponde a la etapa precolonial, que también se la conoce como aborigen. Dime. Vamos, sí, continuamos. Ya. Esta etapa precolonial comprende desde los inicios de la población aquí en este territorio hasta lo que se conoció como el Imperio Inca. Como yo ya les había comentado, no hay información de literatura escrita en esta época. ¿Por qué? Porque no sabían Es escribir. posible que los españoles, no, es posible que los españoles hayan eliminado cualquier tipo de escritura mediante acá, Correcto. porque no se entendía si era escritura o era nomás un gráfico. Muy bien, correcto. Hay hipótesis en que como no tenían una escritura consolidada, pues no escribían nada y todo era relatado, o que si tenían algo, pues los españoles se encargaron de destruir, así como destruyeron muchas otras cosas. Lo que se tiene cierta evidencia de un tipo de literatura en esta etapa son ritos, cánticos o ceremonias de tipo religioso a sus dioses, que no tenía nada que ver con Jesús ni el catolicismo. Sus dioses, ¿cuáles eran los dioses de nuestros ancestros? El sol, la tierra. Pachamama, El sol, la Inca, luna. El sol, la luna, el la trueno. Ocha. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, canciones, adoraciones hacia ellos es lo que hay evidencia de algún tipo de literatura. Entonces, podemos de aquí empezar con la segunda etapa. La segunda etapa es la época colonial. Esta comprende desde la conquista. ¿Cuándo llegó a América Cristóbal Colón? 1980. 1830. 1452. No, es 1450. 1492. 492. 1492, casi 1500, que es ya siglo XV, siglo XVI. Ahí empieza la época colonial, es desde la conquista y culmina hasta que nos pudimos librar de los españoles allá por el siglo XIX. Ya, toda esta época, en esta época se desarrolla un género literario muy importante que se conoce como el neoclasicismo. Anote, por favor, que en esta época se desarrolla a sobremanera el género, perdón, el movimiento literario o la escuela literaria del neoclasicismo. ¿Listo?
Sí. Ya, el neoclasicismo es, déjele el espacio. Usted me va a averiguar qué es cada movimiento. Déjeme el espacio ahí para el neoclasicismo de la época colonial. Ya, en esta época ya se empieza a insertar las letras. Ya nuestros ancestros aprenden a hablar, a escribir, tanto en español como en quichua. Y aquí sobresale un escritor muy importante y es la cumbre de esta época. Es un escritor que se llama Jacinto Coyahuaso. Jacinto Coyahuaso, Coyahuaso con H, con Z. Él escribe un poema que se llama Elegía a la muerte de Atahualpa. Listo. En el género épico. ¿Por qué es épico? Yo ya les había comentado a ustedes. El género épico, ¿qué narra? Lo de héroes y eso. Hazañas de héroes. Correcto, muy bien. Hazañas de héroes, por eso es género épico desarrollado aquí. Yo les había dicho que no confundan géneros con movimientos. Entonces, los géneros que se desarrollan aquí en la época colonial son el género épico, lírico y narrativo. ¿Y cuál es el movimiento que se desarrolló? El épico. Movimiento, no confundir con género. El neoclasicismo. Neoclasicismo. Muy bien, el neoclasicismo. Recuerden que cuando yo les di literatura griega y romana, les dije también, ¿qué movimiento ahí se generó? El clasicismo. El clasicismo. Entonces ahora vamos con el neoclasicismo. No difieren mucho, pero igual ahí consultan lo que es. Entonces, listo, tenemos en el género épico tenemos a Jacinto Coyahuaso, ¿cierto? Vamos con el género lírico, que es la poesía. Y aquí en la parte de poesía sobresale un poeta que se llamó Juan Bautista Aguirre. Copie, Juan Bautista Aguirre. Como saben, como igual me dijeron ayer, aquí en esta época era muy difícil escribir sobre otra cosa que no sea... Dime. Dice que a Matías Paredes y a Yair Romero y a Mateo Carreras si les deje entrar, por favor. Ahorita mismo. Entonces... Dicen otra cosa también, a Steven Tapia también, por favor. Sí, ya les puse a admitir a todos. ¿Quién? Ya, gracias. Sí. No, gracias, Lili. Ya, saqué esto. Listo, continúo, escúchenme. Les decía que en esta época era muy difícil escribir sobre otra cosa que no sea religión, entonces este poeta sobresale por su temática religiosa. Y el tercer género desarrollado, el género narrativo, que entra aquí, bueno, antes era una sola, el ensayo en el género narrativo, ahora actualmente ya se han dividido, pero vamos con el ensayo. ¿Quién fue el primer periodista ecuatoriano? Ya me dijeron. Eugenio Espejo. Correcto, Eugenio Espejo es el escritor que sobresale en esta etapa y fue precisamente porque fue un impulsor de las razas, de las clases sociales, precisamente Lice, porque él sufrió discriminación. Dime. Dicen, tenemos apuntes. ¿Qué? Unos apuntes. Claro, obvio. A ver, continúo. Listo, tenemos Eugenio Espejo. ¿Cómo se llama el primer periódico del Ecuador, el que estuvo a cargo de Eugenio Espejo? Comercio. No, El comercio. La cultura de Quito. Primicias de la cultura de Quito. Muy bien, muy bien. Voy a regalar muchos puntos. Damos paso, ya terminando la colonia, lo que les decía, que ya nos podemos liberar de alguna manera de los españoles. Empieza el periodo independentista, que hace referencia a la independencia. ¿En qué año sabe usted, conoce usted que se dio el primer grito de la independencia? Listen, perdón que interrumpa de nuevo. 1820. Listen, No es 1820, está Dicen, cerca. disculpe. Dime, Gabriel. dice que a Romero si le deja entrar. Pues no está en la lista, no está en espera. Que ingrese bien el ID, por favor. Ya le digo. Ya. El 10 de agosto de 1809.
Exacto, 1809, fue en 1810, fue en el Sí, ¿cuál es el inicio título de hoy? Estoy hablando de lo mismo porque ayer no me pusieron atención. Sí, Estoy añadiendo datos, que es los movimientos literarios que les iba a dar hoy. Entonces me van a hacer un solo documento por la clase de hoy y la de ayer. Continuamos, por favor. ¿Y eso lo enviamos? Sí. Aquí, en el periodo independentista, que es lo que están viviendo, revoluciones, guerras. ¿Y hasta cuándo hay que enviarle, dicen? Hasta la próxima semana. El tema que la temática que domina en la literatura es de héroes y de hazañas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué género se cultivó aquí? El género épico. El neoclasicismo no cambió, eso se mantuvo. Ya sabe que tiene que averiguarme qué es. Entonces, periodo independentista empieza a inicios del siglo XIX con lo que es el grito de la independencia, lo que salimos del dominio del yugo español, empezamos lo que es la Gran Colombia y 9, 10 años después nos salimos de la Gran Colombia y ¿qué conformamos? La República del Ecuador. Entonces fueron aquí una suerte de 10, 20 años del periodo independentista para ir al cuarto periodo republicano, ya cuando el Ecuador se constituye como república en 1830, siglo XIX. Este periodo se caracteriza por el entusiasmo que despierta el romanticismo francés. Aquí entra bastante la influencia, más que nada, más que nunca, de la literatura europea, por lo que se cultiva el romanticismo. Este empieza de la mano de una poetisa muy conocida que yo ya les dije ayer cómo se llama esta poetisa. Dolores Ventimilla. Muy bien, Dolores Ventimilla de Galindo se llamó ella. Ella fue una mujer muy romántica, muy triste y melancólica, que escribía todo lo que sentía en sus poemas. El más conocido de ella se llama Quejas. Tuvo un amor no correspondido, estuvo casada con un hombre que no quiso y a la final este tipo de problemas la llevó al suicidio. Silencio, por favor. Ya, ¿saben qué me olvidaba? En el periodo independentista, ¿quién fue el autor que sobresalió? Regresándome al anterior periodo, me olvidé. Fue José Joaquín de Olmedo. Él escribió una composición épica que se llama El Canto a Bolívar y la canción del 9 de octubre. Eso no se olvide, eso igual le dije ayer, espero que tengan notado, en el periodo independentista, que como les dije, narra hazañas, narra guerras, entonces el Canto a Bolívar narra eso, habla de eso, habla de las gestas libertarias del Ecuador y de América en sí. Continuamos con la republicana. Otro de los poetas románticos que sobresalió junto con Dolores Ventimilla de Galindo fue Julio Saldumbide. Poetas reconocidos. Obviamente hubieron más, pero no de la índole de estos poetas, no trascendieron a nivel nacional por lo menos. Ellos dos son los representantes del romanticismo en lo que es el género lírico, o sea, poemas. Y también en la época republicana se dio el género narrativo. El género narrativo romántico, claro está, de la mano del escritor Juan León Mera. Juan León Mera es uno de los ecuatorianos más reconocidos a nivel latinoamericano, o si no incluso más. Una de sus primeras obras, que es considerada la primera novela ecuatoriana como tal, se llama Cumandá. Cumandá se lee en tercero de bachillerato, es una novela muy interesante. Cumandá, y él también escribió algo muy importante para nosotros los ecuatorianos. ¿Qué escribió? El himno nacional. El himno nacional. Claro, él escribió el himno nacional. Entonces, Listen. Juan León Mera.
Lisa, ¿le puede aceptar a Chacha, por favor? Diosito santo, ya está. Listo. Gracias. Ya, entonces también, como les decía antes, el ensayo estaba dentro del género narrativo, pero ahora ya se ha separado. Entonces el ensayo también está aquí, también se desarrolló en la época republicana del gran ensayista ecuatoriano y muy reconocido Juan Montalvo. Juan Montalvo es, como ya les dije, uno de los mejores ensayistas que ha tenido el Ecuador y el más reconocido. Él escribió un tomo de, o sea, unos tratados, tomo de libros que se llaman Las Catilinarias. Es lo más reconocido que tiene él. Otra característica muy importante de Juan Montalvo es que fue un enemigo, un gran enemigo de ¿qué presidente? Gabriel García Moreno. García Moreno. Sí, facilito, ¿cierto? Gabriel García Moreno. Moreno. Entonces, Juan Montalvo escribía en contra de él y entonces si era un gran escritor reconocido, muchos liberales lo leyeron, se influenciaron y se encargaron de, pues, de deshacerse de, es lo que se dice, lo que dice la historia, ¿no? Que fueron los liberales guiados por los ideales de Juan Montalvo quienes asesinaron al entonces presidente Gabriel García Moreno, que era un dictador. Uh-huh. Es lo que dice la historia y algunas hipótesis igual. Por eso se le atribuyó a Juan Montalvo y él decía, mi pluma lo mató. Otro de los géneros que se cultivó dentro de la época republicana fue el modernismo. Igual, seguimos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El modernismo, como ya les dije, les estoy especificando, llega tarde al Ecuador, porque en Europa ya habían pasado ese movimiento, ya lo superaron, y aquí en Ecuador estaban empezando. Había un grupo de jóvenes que se influenció bastante de autores franceses del modernismo. Ellos conformaron un grupo muy curioso de jóvenes que se llamó después la generación decapitada. Se llamó la generación decapitada porque sus integrantes, todos románticos y modernistas, se dejaron llevar por sus sentimientos, por sus ideales y se suicidaron. La generación decapitada. Los que conforman la generación decapitada fueron Medardo Ángel Silva. Ángel Silva. Sí. Ernesto Noboa y Caamaño. Arturo Borja y Humberto Fierro. Por favor, necesito que todo esté copiadito. Ya, ellos... No hay nadie en la sala de espera. Ya, de todos estos, el que más sobresalió, el más importante fue Medardo Ángel Silva. Él escribió muchos poemas que posteriormente cantó Julio Jaramillo, de los más reconocidos que ustedes obviamente saben. Aquí está, ya me llegó. Jairo, admitir. Listo. Al menos labios. Sí, claro, obvio. Esa No, misma. mi Adri, ¿me escucha? Sí. ¡Cállate, tonto! Listo, por favor, voy a continuar con la clase. Ya. Entonces, posteriormente, ya acabándose esta época, bueno, la época republicana es Ecuador como república, pero ya empezamos una época algo contemporánea, o sea, es la transición, cómo empieza ya la literatura contemporánea y es precisamente con el realismo social. Este empieza en el siglo XX y la característica principal es el indigenismo. ¿Por qué? La desigualdad que había. Que hay. Antes no se retrataba esto, o sea, se hablaba, ya les dije, que era del romanticismo, o sea, los sentimientos, lo que aflora, algo fantástico, pero nunca se pensó en retratar la sociedad como tal.
Entonces, el realismo social, como dice, realismo, retrata de manera fidedigna lo que se vive, lo que se ve, lo que vive el montubio, lo que vive el mestizo, lo que vive el cholo, lo que vive cada uno de nosotros. Entonces, también se enfoca bastante en el indígena. Hay un libro muy reconocido de Jorge Icaza que relata de manera cruda cómo era tratado el indígena. ¿Cómo se llama ese libro? El Guasipungo. El Guasipungo. Correcto, muy bien, les ha quedado. El Guasipungo. Esta obra cumbre del realismo social e indigenismo fue como el libro que aperturó a los demás escritores a continuar con esa línea porque nadie se atrevía a hacerlo. Es también una suerte de denuncia social. ¿Por qué? Porque te está reflejando cómo trataban a otras personas y posiblemente uno lo desconocía. Entonces, se cambia totalmente la literatura del Ecuador y empieza a hacer más de costumbres, más de denuncia y de los sucesos nacionales. Eso es lo que caracteriza a nuestra literatura, que es costumbrista. Ya, continuamos. Y aquí en el realismo social también aparece un grupo que se hizo llamar los 5 como un puño. Los 5 como un puño se autonombraron, pero a manera de literaria, como la conocen en el medio, es la generación del 30. O sea, la generación del 30, ¿por qué? Porque eran de 1930, de la década. Los que conformaron este grupo de 5 como un puño de la generación del 30 fueron Copie, José de la Cuadra. Espera, Alicia. Joaquín Gallegos Lara. Demetrio Aguilera Malta. Joaquín Gallegos Lara. Demetrio Aguilera Malta. El nombre, como dijo. A ver, empiezo. La generación del 30 conformado por José de la Cuadra. Ya. Joaquín Gallegos Lara. Demetrio Aguilera Malta. Demetrio. Magda. Demetrio Aguilera Malta. Magda, Yalis. Alfredo Pareja Díez Canseco. Alfredo Pareja Díez Canseco. Pareja Conseco. Parejo Díez Canseco y Enrique Gil Gilbert. Enrique Gil Gilbert fueron la generación del 30. Los 5 como un puño, un grupo muy reconocido del realismo social. Pero ya les dije, el más reconocido, el más importante de este grupo es Jorge Icaza. Igual aquí se desarrolló lo que es el género narrativo, por si acaso. Realismo social es ya un movimiento literario, una escuela literaria. Y la última etapa es la literatura contemporánea, que es de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y se desarrolla el movimiento literario conocido como vanguardia. ¿Qué es que son ellos, profe? Profe, repita Enrique algo más. José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Díez Canseco y Enrique Gil Gilbert. Ellos fueron la generación del 30. Generación del 30. Generación del 30, sí, por favor, ya se me acaba el tiempo. Ponga generación del 30 en Dicta muy rápido, Liceo. Silencio, Oye, ya cállate, de verdad. Deja de pelarme. Listo. Entonces, vamos, la quinta y última, la contemporánea. Aquí se desarrolla lo que es la escuela del vanguardismo, que rompe con todos los estereotipos antiguos, busca una nueva manera de hacer literatura, ya no escriben como antes, y hay poetas, novelistas bastante destacados, entre ellos están Jorge Carrera Andrade, Luis Alberto Costales,
Jorge Enrique Adoum. Jorge Enrique Adum, pero se escribe Adoum. Alicia Llanes Cosío. Y los ensayistas, Agustín Cueva y Bolívar Echeverría, son los que sobresalen. Agustín Cueva y Bolívar Echeverría. Hay muchos más, siempre hubo muchos más, pero no tienen el reconocimiento que los que acabo de nombrar. Eso sería todo en cuanto a las etapas de la literatura ecuatoriana. No se olvide que en cada etapa se desarrollan movimientos literarios y géneros literarios. Quiero que eso quede recalcado en su resumen o en su organizador gráfico. Por favor, que sea por lo menos de una carilla. Eso va a tomar foto y me envía a mi correo. No se olvide de realizar las otras actividades que le dejé. Son menos, ya no les voy a cargar de tantas actividades porque ya tenemos por aquí la explicación en Zoom. Para la próxima semana, segundo B le voy a cambiar el horario. Segundo A se queda lunes y martes a las 10:50. Yo les estoy informando cualquier cosa. Eso ha sido todo. Ya les voy a activar para que me hagan preguntas.